Cuando el público se atrevía a soñar con una voz que les hablara al alma y un rostro que encarnara la esperanza y la ternura, apareció Pedro Infante justo en ese instante preciso. Fue un 20 de abril de 1943, en el Teatro Folies Bergère de la Ciudad de México, donde el joven aún ignorado comenzó a descubrir su fuego interior al ser invitado por el Mariachi de los Rosales para cantar una pieza improvisada. De esa chispa nació la promesa de un artista que, sin saberlo, se convertiría en leyenda. En aquel momento, nadie imaginó que ese carpintero humilde que interpretaría más tarde al inolvidable Pepe el Toro, había sido bautizado en Mazatlán, Sinaloa, y que su familia apenas se recuperaba de la lucha de la revolución. Lo que sí sabían los presentes era que, frente al micrófono, su voz se quebraba y calentaba al mismo tiempo, como una promesa de tormenta y consuelo. Ya no era solo un cantante, era el hombre que comprendía lo que dolía el pueblo, lo que soñaba el pueblo. Y el público se aferró a eso con una intensidad casi febril. Poco después, Pedro fue convocado por el director Ismael Rodríguez. Fue en 1947 cuando estrenó Nosotros los Pobres, película que elevaría su carrera al firmamento del cine nacional. Interpretar a Pepe el Toro lo convirtió en espejo de millones de familias que vivían los sinsabores de la posguerra, y en esa conexión nació su poder real. No era un actor fingiendo, era el actor que vivía. La taquilla se encadenó con la crítica, y el impulso fue tan fuerte que ese mismo año comenzaron a sonar las ovaciones de Ustedes los ricos, y, en 1948, Pepe el Toro lo desarrolló con tal hondura que marcó un antes y un después en la época de oro. Pero ese ascenso meteórico vivía una doble cara. Mientras el público lo idolatraba, algunos críticos lo acusaban de repetirse, de encerrarse en el mismo arquetipo de hombres nobles y sufridos. ¿Podría Pedro librarse de ese molde antes de quedar atrapado en la repetición? El suspenso latía en su carrera. A esa tensión se sumó su habilidad para cantar rancheras con una autenticidad que pocos podían igualar. En 1949, al grabar Amorcito Corazón, su voz cálida y honda inundó las radios, y en 1950, ese mismo registro lo desbordó en 100 años. El público no solo se reía ni lloraba con lo que veía en pantalla, sino con lo que escuchaba mientras salía del cine o regresaba a casa. Cantaba Pedro y el país entero era una sola garganta. Y mientras se preguntaba si podría romper el molde, se encomendaba a un nuevo reto: la velocidad, la camaradería, la comedia. En 1951, a las órdenes de Miguel M. Delgado, llegó A Toda Máquina. Pedro encarnó al alegre y valiente piloto de aviones, una figura opuesta a aquel obrero abatido, un hombre ligero, divertido, cercano, capaz de dividir su enorme carisma entre dos ruedas, dos motores y una carcajada compartida con Luis Aguilar. La pantalla explotó de energía, y el mundo atisbó una versión distinta de su talento, un atisbo de libertad, de alegría sin carga dramática. Allí, en ese equilibrio entre la profundidad de Nosotros los Pobres, y el ritmo incansable de A Toda Máquina, surgió la grieta en su mito. ¿Podría Pedro conquistar todos los géneros? ¿Podría el hombre con la voz que curaba y el portento que emocionaba escapar de esa contradicción íntima, el dolor profundo y la chispa vital? A comienzos de la década de 1950, Pedro Infante ya no era solo un rostro conocido ni una voz popular, se había convertido en un fenómeno que la sociedad mexicana empezaba a contemplar con mezcla de fascinación y asombro. Su agenda se llenaba con rapidez, y los sets de filmación eran testigos de su energía inagotable. Fue en 1952 cuando Pedro aceptó el reto de interpretar Pepe el Toro en la tercera entrega de la saga Pepe el Toro, consolidando la trilogía que había marcado su carrera y reafirmando su lugar en la historia del cine. Sin embargo, su ambición no se limitaba a repetir fórmulas exitosas, quería demostrar que podía atravesar géneros, que su talento no tenía límites, y que la voz que emocionaba podía coexistir con la risa y la acción. Ese mismo año, la pantalla lo vio transitar hacia papeles románticos y cómicos al mismo tiempo. En Escuela de Vagabundos, Pedro demostró que podía manejar el humor sin perder la autenticidad que lo había convertido en un ídolo. Su química con Susana Guízar y con el resto del elenco no era solo profesional, había un magnetismo natural que hacía que cada escena se sintiera espontánea, sin artificio. La crítica, que durante años había cuestionado su versatilidad, comenzó a reconocer que Infante no solo interpretaba, transformaba cualquier papel en un personaje memorable. La música seguía siendo su otra gran arma. A finales de 1953, Pedro grabó La que se fue, un tema que, más que una canción, se convirtió en un himno para quienes vivían la distancia y el desamor. Pero su poder no residía solo en las notas, residía en su capacidad de transmitir la vida misma, de hacer que cada oyente sintiera que su historia personal estaba siendo narrada.
Mientras los estudios cinematográficos lo aclamaban, los promotores de festivales lo buscaban con insistencia. El Festival Internacional de la Canción de México estaba entre sus próximos escenarios, y su sola presencia bastaba para llenar cualquier recinto. Fue precisamente en esos años cuando surgieron algunas de las relaciones más influyentes de su carrera. La interacción con cantantes como Jorge Negrete, quienes compartían tanto la admiración mutua como una sana rivalidad, empujaba a Pedro a superarse constantemente. La pantalla explotó de energía, y el mundo atisbó una versión distinta de su talento, un atisbo de libertad, de alegría sin carga dramática. Allí, en ese equilibrio entre la profundidad de Nosotros los Pobres, y el ritmo incansable de A Toda Máquina, surgió la grieta en su mito. ¿Podría Pedro conquistar todos los géneros? ¿Podría el hombre con la voz que curaba y el portento que emocionaba escapar de esa contradicción íntima, el dolor profundo y la chispa vital? El documental promete desentrañar esa tensión y revelar una verdad inquietante. Su éxito era tan luminoso como frágil, y detrás de cada triunfo latía la pregunta de si su talento, su encanto, su carisma inigualable, serían suficientes para sostener algo más poderoso que la nostalgia. A comienzos de la década de 1950, Pedro Infante ya no era solo un rostro conocido ni una voz popular, se había convertido en un fenómeno que la sociedad mexicana empezaba a contemplar con mezcla de fascinación y asombro. Su agenda se llenaba con rapidez, y los sets de filmación eran testigos de su energía inagotable. Fue en 1952 cuando Pedro aceptó el reto de interpretar Pepe el Toro en la tercera entrega de la saga, Pepe el Toro, consolidando la trilogía que había marcado su carrera y reafirmando su lugar en la historia del cine. Sin embargo, su ambición no se limitaba a repetir fórmulas exitosas, quería demostrar que podía atravesar géneros, que su talento no tenía límites, y que la voz que emocionaba podía coexistir con la risa y la acción. Ese mismo año, la pantalla lo vio transitar hacia papeles románticos y cómicos al mismo tiempo. En Escuela de Vagabundos, Pedro demostró que podía manejar el humor sin perder la autenticidad que lo había convertido en un ídolo. Su química con Susana Guízar y con el resto del elenco no era solo profesional, había un magnetismo natural que hacía que cada escena se sintiera espontánea, sin artificio. La crítica, que durante años había cuestionado su versatilidad, comenzó a reconocer que Infante no solo interpretaba, transformaba cualquier papel en un personaje memorable. La música seguía siendo su otra gran arma. A finales de 1953, Pedro grabó La que se fue, un tema que, más que una canción, se convirtió en un himno para quienes vivían la distancia y el desamor. Pero su poder no residía solo en las notas, residía en su capacidad de transmitir la vida misma, de hacer que cada oyente sintiera que su historia personal estaba siendo narrada. Mientras los estudios cinematográficos lo aclamaban, los promotores de festivales lo buscaban con insistencia. El Festival Internacional de la Canción de México estaba entre sus próximos escenarios, y su sola presencia bastaba para llenar cualquier recinto. Fue precisamente en esos años cuando surgieron algunas de las relaciones más influyentes de su carrera. La interacción con cantantes como Jorge Negrete, quienes compartían tanto la admiración mutua como una sana rivalidad, empujaba a Pedro a superarse constantemente. No se trataba de competir por vanidad, se trataba de mantener vivo un fuego creativo que impulsaba al cine y a la música mexicana hacia un estándar que pocos podían igualar.